un 1% tiene que ver con el talento, con las habilidades natas, y el 99% es trabajo. El hablar en público, la oratoria, se entrena. Cuando tú callas, de alguna forma, igual estás comunicando, porque esas fortalezas tienen que ver con su estilo personal como comunicadores, con su sello. Eso es lo que te distingue del resto. Probablemente se le haría más fácil incluso fluir en la vida, porque, oye, esto soy muy bueno, ¿por qué no lo sigo? Muchas veces cuidamos las palabras con otros, pero poco las cuidamos con nosotros. Reforzamiento positivo de una de las cosas que va haciendo y cómo uno sentirse orgulloso de uno mismo. Cuando uno habla con propiedad, cuando uno está convencido de lo que está diciendo y cuando uno además domina y le apasiona el tema, el cuerpo se expande. ¿Cómo es dar una charla TED? ¿Qué implica? Fue un trabajo largo de preparación. Su gran mensaje es que para ser vulnerable hay que tener coraje, hay que ser valiente. En el 5º episodio del podcast conversaré con Fran Andler, experta en comunicación. Fran es actriz, coach y comunicadora, y el año 2024 dio una charla TED titulada «Usa el miedo como un combustible para hablar en público». Es fundadora de FEA Training, espacio donde busca contribuir a profesionales que quieren dar voz a sus ideas y empoderar su comunicación. En este episodio hablaremos sobre la importancia de saber comunicar, cómo ser más asertivos, la experiencia de dar una charla TED, cómo superar nuestro miedo de hablar en público y finalmente qué pequeños cambios podemos hacer para mejorar nuestra comunicación. Bienvenidos a Mente Creativa. Fran, ¿ser un buen comunicador se nace o se hace? Se hace, completamente. O sea, no hay gente que, innatamente que tenga la habilidad de comunicar sin exponerse, porque me imagino está muy relacionado, mientras uno más se exponga a algo, probablemente se va follando más. Claro, pero yo te diría que primero nadie nace sabiendo hablar. Se aprende. Si bien hay personas que probablemente tienen más habilidades natas que otras, eso no quiere decir de que aquellas personas que no nacen con estas habilidades no las puedan adquirir en el camino. Por lo tanto, yo te diría que probablemente un 1% tiene que ver con el talento, con las habilidades natas, y el 99% es trabajo. El hablar en público, la oratoria, se entrena. Hemos visto a grandes oradores en la historia que incluso son introvertidos, de carácter introvertido, pero sin embargo se han entrenado para transformarse en grandes comunicadores. Por lo tanto, es una habilidad que se entrena, que requiere de práctica finalmente, como cualquier habilidad que quieras incorporar, cualquier aprendizaje nuevo. O sea, volviendo a eso mismo que estás comentando, cuando uno tiende a diferenciar o cree que son cosas también distintas, tener carisma y ser buen comunicador. Porque muchas veces, no sé, ciertas personas son como magnéticas que llegan a un lugar o están exponiendo una idea y toda la gente tiende a estar muy concentrado en lo que están diciendo versus otras que probablemente pasan más desapercibidas. Pero eso está muy ligado. ¿Ser buen comunicador es también asociado a tener mucho carisma o son cosas distintas? Por supuesto, por supuesto. Ahora, ¿qué entendemos por carisma? Y ahí yo te hago la pregunta a ti, ¿qué entiendes tú por carisma? ¿Es una persona carismática o en qué conducta, centrándonos en conductas concretas, en qué conducta tú podrías en el fondo decir esa persona es carismática? Es súper interesante esa pregunta porque uno podría pensar que muchas veces la gente que sabe expresarse mejor tiene más carisma, pero también hay gente que no es tan asertiva, pero igual tiene carisma. Entonces es difícil generar como un patrón que uno podría decir, no, él es carismático porque hace esto, esto. Uh-huh. Probablemente lo que sí yo podría identificar como un rasgo de la gente que yo recuerdo que es carismática es que ellos van teniendo, por ejemplo, cuando comunican cierta
cierto patrón de no estar acelerados, sino hacer las cosas como más pausados, no andar corriendo, sino darse el tiempo y trabajan mucho la pausa, la entonación, quizás el énfasis, y no son personas que hablan continuamente a un mismo volumen o son personas que no tienen silencio, sino van de una, pero con obviamente su sazón, cada uno con Ujú. sus condimentos, pero tienes como esas cosas que uno podría identificar que son similares. Ujú. No sé si la experta me lo puede corroborar o... Claro, es importante primero entender qué es carisma, ¿sí? Porque lo que para mí una persona carismática quizás no lo es para ti, Totalmente. ¿sí? Mm. Pero todos los patrones que tú me acabas justamente de definir son entrenables, ¿te fijas? El tono, el ritmo al hablar, la conexión que tú logras generar con la audiencia, el vínculo de confianza que construyes con la audiencia, se entrena, se trabaja. Probablemente una persona carismática es una persona empática. Claro. Y desde la empatía podemos finalmente conectar con la audiencia. Desde la empatía podemos leer a la audiencia y hacer los ajustes necesarios en nuestra oratoria, en nuestra comunicación, para que el mensaje finalmente se adecue a esa audiencia en particular. Y todo eso se entrena, se trabaja. Esto es como aprender a manejar. Ahora, si uno piensa que se puede trabajar, ¿por dónde uno debería partir? ¿Cuáles son las cosas más esenciales que uno debería tener o trabajar para lograr o ir avanzando hacia un buen orador o un buen comunicador? Ujú. Porque de hecho toda la gente, me imagino, todos comunicamos, pero de distinta manera, de distinta audiencia, en distintos escenarios. Comunicamos a nuestros amigos, nuestra familia, cuando queremos hablar con nuestro jefe, cuando queremos transmitir nuestra idea a una audiencia. Todos comunicamos, obviamente, quizás la cantidad de personas, la audiencia varía, pero todos Ujú. estamos comunicando. Todo el tiempo estamos comunicando. Y todo comunica, no existe la posibilidad de no comunicar, porque incluso cuando tú callas, de alguna forma, igual estás comunicando, igual estás enviando un mensaje a tu entorno. Por lo tanto, efectivamente, comunicamos todo el tiempo. Ahora, el primer paso es hacerlo consciente. ¿Lo que estamos comunicando es realmente lo que queremos comunicar? De ¿No hecho, estar en piloto automático? claro, y la comunicación implica presencia presente, Mindfulness. porque eso es lo que te permite también conectar con la audiencia. Si yo pensemos en una presentación, y estoy todo el tiempo pensando en lo que tengo que decir, Claro. probablemente me desconecto de la audiencia. Pierdo esa capacidad de llegar, de empatizar, de conectar. La comunicación implica conectar. Y para conectar, necesariamente tengo que estar presente. Y ahí la clave también es dominar muy bien el tema. Es como el desde, yo digo, en la comunicación. Porque si tú dominas un tema, ya no vas a estar preocupado de lo que tienes que decir, sino que más bien vas a poner foco en otros elementos de la oratoria que justamente te permiten establecer este vínculo con los oyentes. Entonces, hacerlo consciente, en primer lugar. Se dice que si no te has visto hablando en público, no tienes idea cómo lo haces. Por lo tanto, un buen ejercicio para hacerlo consciente es grabarte. Y funciona. Yo entiendo que a mucha gente no le gusta, le da pudor verse en video, escuchar la voz, porque uno la percibe distinta, Claro. pero es un trabajo sumamente necesario para poder hacer consciente aquellos elementos que tienes que reforzar, que tienes que potenciar, los que tienes que trabajar finalmente. Y luego, el qué es lo que tengo que trabajar. Porque si me veo en video, pero no sé qué es lo que tengo que observar, difícilmente pueda aprender de manera consciente, ¿no? Sino que lo hago en piloto automático y hago lo que yo creo que está bien. Entonces, ¿qué es lo que debiéramos concientizar? El que comunico a través de la comunicación no verbal, por ejemplo.
a través de el control del lenguaje, la entonación de la voz, el tono, el ritmo, las pausas, como bien dices tú, son claves a la hora de hablar. Las pausas generan expectativas en la audiencia. Muy, muy cierto. Genera tensión. Sí. Y desde ahí logramos también captar la atención. Pero tienen que ser pausas intencionadas. Porque muchas veces los oradores hacen pausas, pero además desvían la mirada y es como... Y parece ser una laguna mental más que una pausa con intención. Y por otra parte, las pausas dan tiempo para que la audiencia procese la información. Y me generan mayor seguridad. Como tú dices, la templanza, la calma a la hora de poder expresar nuestras ideas es clave. Sí. Es una técnica muy utilizada por grandes líderes, de hecho, por grandes comunicadores. Incluso se dice que en entrevistas, por ejemplo, en su momento a Steve Jobs o a Elon Musk, a Bill Gates, ellos manejaban muy bien los silencios. Sí. Las pausas no llegaban y respondían, sino que se tomaban el tiempo de analizar la respuesta que iban a entregar. Y eso los hace parecer incluso más inteligentes. Exacto. Por ejemplo. De hecho, vi una entrevista de Elon Musk y él, claro, le hacían una pregunta como muy aguja hacia el hueso y él se tomaba todo el tiempo. Y uno pensaría que él tiene el dominio de la situación más que quien le hice la pregunta así como aguja. Y al contrario, como que él dominó la situación, esperó, respondió. Exactamente. Hablando del tema de lo que comentas que son como habilidades esenciales, es mejor, que siempre está este debate en muchas cosas, como en general hasta en la vida, es mejor potenciar las fortalezas o subir la vara de las debilidades, como equiparar las debilidades a un límite medio, o si soy muy bueno, no sé, en comunicación no verbal, potenciarlo más. Potenciarlo, absolutamente. De hecho, yo en los talleres que imparto siempre les digo a mis alumnos que se centren en las fortalezas, porque esas fortalezas tienen que ver con su estilo personal como comunicadores, con su sello. Eso es lo que te distingue del resto. Si me centro en las debilidades, estoy conectando desde lo que no tengo, desde lo que me falta, desde la escasez, ¿te fijas? En vez de potenciar aquello que es positivo en mí. Y desde ahí conectar desde la abundancia, por supuesto. Exacto. De hecho, hay una entrevista que le hacen a Roger Federer. ¿Cuál era el fuerte de Federer en el juego? Su revés. ¿Sí? Y un periodista le dice, bueno, toda tu vida hemos visto que tienes un excelente revés, pero nunca te hiciste cargo en el fondo de tus debilidades. Y él hábilmente responde, lo que paga mis cuentas justamente es mi revés. O sea, yo me hubiese encargado de trabajar o eso que tú llamas debilidades, probablemente me hubiese vuelto un jugador absolutamente predecible. Pero lo que me diferencia del resto de los jugadores es mi revés. Y probablemente si se hubiera enfocado en las debilidades, se hubiera equiparado con la media. Claro. Pero como tenía una fortaleza muy marcada, se fue como un cohete para arriba y destacó y fue uno de los mejores de la historia del tenis. Digamos. Exactamente. Pero probablemente desde la educación tenemos instalado esto de que hay que trabajar aquello que no anda tan bien, ¿no? Como justamente las debilidades. En vez de potenciar a los alumnos, en el caso de la educación básica, incluso superior, las fortalezas. Exacto. Los talentos. Que ese es un cambio en el mindset brutal. Yo creo que si desde chico nos hubieran formado, de hecho cada persona tiene su fortaleza muy diferente, entonces cada uno explotara eso, probablemente se le haría más fácil incluso fluir en la vida, porque, claro. Oye, esto soy muy bueno, ¿por qué no lo sigo?
con los otros invitados que han venido al podcast hemos hablado de otra cosa que también es esencial, la curiosidad. Que mucha gente parte en un punto, sigue su curiosidad y donde pensaba que lo iba a llevar fue totalmente distinto a donde están ahora. Y se sienten muy, además, felices donde están. Pero la curiosidad y seguir también Exacto. asociado con una fortaleza que puede ser adquirida o innata y potenciarla, o sea, muy Ujú. probablemente es un buen camino que uno podría seguir. Y cuando estás finalmente conectado con tus fortalezas, con aquello que te fluye naturalmente, la comunicación fluye. Exacto. Y ya no estás poniendo el foco en aquello que haces mal, por ejemplo. Y aquello que quizás no haces tan bien pasa desapercibido. ¿Te fijas? Hemos visto grandes comunicadores, sobre todo hoy en día en las redes, por ejemplo, personas que logran influir, que logran llegar a otros, que logran conectar, porque están desplegando sus talentos. Y desde ahí la comunicación naturalmente fluye. Cuando un tema nos apasiona, Exacto. se involucra el cuerpo por Sí. completo, Se porque estás transmite. en presencia presente, ¿te Sí, fijas? sí. Estás involucrado finalmente y entras en este estado flow Mm. donde fluye naturalmente. Y- Y por otra parte, lo que tú dices, me gusta mucho esto de la curiosidad, que está bien. Hay que curiosear en la vida, porque eso también te permite ampliar el repertorio y probablemente poder desplegar otras fortalezas que quizás aún no las conoces incluso, con las cuales no has conectado aún. Entonces, es y yo creo que, interesante y la oratoria funciona también. sí, yo creo que a mucha gente le pasa, bueno, a mí me pasaba en su momento, que uno trata de controlar todo o de controlar muchas las cosas y eso a la larga es totalmente contraproducente de lo que la vida en sí es, que es inesperada y muchas veces, de hecho mismo, cuando yo, no sé, entré a estudiar arquitectura, mi camino fue porque me encantó la historia, o sea, me encantó Egipto, Mesopotamia, Grecia, de ahí me metí a la universidad. Después partí con mi oficina, pero cuando me gustaba Grecia, Egipto, no pensé que iba a hacer un podcast como ahora que estamos conversando. Claro. Y eso es maravilloso, porque si uno entiende y se deja llevar, hablando de la curiosidad y siguiendo las cosas que a uno le hacen sentido, probablemente te lleva a puntos distintos. Y si realmente es genuino, te gusta mucho. O sea, volviendo a eso, Steve Jobs decía que los puntos que uno hace en la vida muy difícil conectarlos hacia adelante, no tiene sentido porque el futuro, pero si uno mira hacia atrás, empieza a A conectar todas las conectar. cosas y tiene más sentido. Exacto. Que bien lo dice en su charla de Cambridge. Habla de conectar puntos, Exacto. efectivamente. Sí, sí. Que luego vas haciendo las conexiones y te das cuenta que todo Es está brutal. conectado, Es brutal. todo está conectado. Las decisiones que tomamos finalmente las tomamos muchas veces desde las tripas, como se dice, ¿no? Desde la intuición. Y muchas veces esas son las decisiones que en el momento uno como que tiene cierto miedo, pero si es desde la intuición, a la larga uno dice, oye, realmente ese momento ahora tuvo mucho sentido. Claro. Es que la guata te dice si es la decisión Increíble. correcta, Sí, sí. ¿sí? Y ese tema, o sea, ese mismo tema hablando de la comunicación y uno de los temas que probablemente es fundamental, que no muchas veces se trabaja, es ser asertivo. ¿Cómo uno podría tratar de ser más asertivo? Porque si uno, eh, eso quizás aplica en nuestras comunicaciones diarias, de hecho uno podría entender que ser empático también tiene mucho que ver con ser asertivo, Ujú. pero cómo uno podría trabajar más en esa línea, ser más asertivo con nuestros amigos o nuestra familia, nuestra pareja, nuestro entorno, nuestros colegas de trabajo, cómo ser más asertivo, porque uno entiende, al ser más asertivo, te entienden mejor, pero también la otra persona no se siente ofendida porque muchas veces uno no es tan claro lo que quiere decir. Ujú. Y ahí también te hago la contrapregunta de nuevo, pero ¿qué entendemos por ser asertivo? Es complejo cómo definirlo, pero uno podría decir ser justo, pero también, eso también puede ser ambiguo, ser justo, pero quizás
No, sí, yo creo que siempre uno tiene que transmitir lo que siente y no ocultarlo a la otra persona, Ujú, pero también no pasarse de la raya, como ponerle más, sino decir, esto me pasa, pero esta situación te la planteo y decirla de una forma que realmente no, la otra persona no se sienta ofendida, pero sí algo que tú sientes y genuinamente. ujú. Entonces, así lo entiendo yo. Perfecto. Sí, de hecho te hago la pregunta porque muchas veces la gente confunde el ser asertivo con ser acertado, que no es lo mismo. La asertividad tiene que ver con lo siguiente, frente a situaciones complejas, conversaciones difíciles, por ejemplo, situaciones de conflicto, discrepancias de opiniones, en general, el ser humano tiene dos respuestas que son las más comunes. Una es desde la agresividad y paso por Claro, encima del otro y le pongo totalmente. la pata Mm. encima al otro. Y la otra tiene que ver con una actitud más sumisa, de huir probablemente, de no abordar la situación, porque siento que puedo pasar a llevar al otro, ¿sí? Sí. La asertividad se dice que es lo que está al centro entre la agresividad y la pasividad, lo que es bastante complejo. Es bastante complejo, no es fácil ser asertivo. Pero hay conductas que están asociadas a una comunicación asertiva, como por ejemplo algo que bien dijiste tú, hablar en primera persona, desde lo que yo pienso, desde lo que a mí me pasa, ¿sí? Nunca involucrar a terceros, por Exacto. ejemplo, que pasa muchas veces y la comunicación asertiva es clave en las relaciones interpersonales, incluso relaciones de pareja, amistades, en todo ámbito, no solamente en el ámbito organizacional. Por ejemplo, discusiones de pareja, ¿no? Es que no solo yo pienso esto, todo el mundo lo piensa. Tu mamá piensa lo mismo, ¿sí? Involucramos a otros para hacer valer nuestro punto. Exacto. Eso es ser poco asertivo, por ejemplo. Entonces, siempre hablar en primera persona. Y que es algo que también pasa cuando uno dice, siempre se hace esto o nunca se hace esto. Exactamente. Generalizar en extremo. Los juicios hay que evitarlos, las generalizaciones hay que evitarlas también. O Los etiquetar. nunca, los jamás, claro. Las etiquetas tienen que ver justamente con los juicios, ¿no? Yo emito un juicio finalmente, por ejemplo, si yo quiero darle feedback a alguien, yo no que quizás no ha cumplido con el horario, te voy a poner un ejemplo súper básico, ¿sí? Una jefatura le va a dar un feedback a un colaborador porque esta persona no ha cumplido con el horario de llegada. El horario de llegada es a las 8:30 y ha llegado en 4 oportunidades a las 10 de la mañana. Y muchas veces los líderes emiten juicios, ¿no? La verdad es que has sido sumamente irresponsable porque no has cumplido con... Estoy emitiendo un juicio. ¿Te fijas? Y eso hace que inmediatamente la otra persona se ponga a la defensiva Totalmente. y Sí. empiece a buscar en su mente, en su cabeza, el cómo o contraargumentar o responder finalmente. También probablemente desde la agresividad. Para empatar. Exactamente. Por lo tanto, ahí yo debiera centrarme en la conducta. Para nosotros el horario de llegada es a las 8:30, sin embargo, Rodrigo, durante este mes, y no generalizar, no es siempre llegas tarde, ¿no? Sino que durante este mes llegaste en 4 oportunidades a las 10 de la mañana y no cumpliste con el horario. Entonces, lo hago objetivo y evito aquello que finalmente ensucia la comunicación y que puede ser muy subjetivo también. Entonces, la asertividad implica hablar en primera persona, ser objetivo y utilizar correctamente los actos del lenguaje. Los actos del lenguaje justamente son los juicios, las afirmaciones, las declaraciones. Y por supuesto, hablar en el momento oportuno. También es muy importante, porque si a final de año yo te voy a dar un feedback y te voy a decir la verdad es que nunca llegas a la hora y, por ejemplo, En pero febrero llegaste tarde claro, y estamos en y diciembre. estamos en Sí, diciembre. no tiene sentido. Entonces no tiene sentido, las cosas se hablan en el momento, pero en el lugar adecuado.
Tampoco puedo dar feedback frente al resto de los colaboradores y exponer a la persona. Es como el dicho, felicita en público, critica en privado. Exacto. Y la asertividad tiene que ver con eso y con expresar de manera genuina aquello que me está pasando, pero sin pasar a llevar al otro, sin herir al otro en el fondo. Por eso evitar todo lo que sea subjetivo y ser específico en la comunicación. Como lo más centrado en el acto en sí. En la La conducta, actuación, la conducta. exactamente, en la conducta, en la conducta. Porque eso es lo que permite finalmente que el otro vea que cometió un error. Pero Bueno, si lo hago subjetivo, voy a lograr mucha resistencia claro, y la totalmente. comunicación desde ahí no va a fluir. De hecho, yo también creo que, bueno, no sé si están así, pero tiene que ver también con mucha gente, o sea, no toda la gente, pero hay personas que probablemente si tienen un mal día andan a la defensiva y su lenguaje también transmite como que siempre están al choque. Probablemente hay problemas de salud involucrados, pero hay mucha gente que también como que su lenguaje siempre es como a la defensiva, o otra gente que quizás tiende a no ellos mismos validarse o sentirse suficiente, entonces su lenguaje va enfocado en, no sé, no soy capaz de esto, no creo que pueda lograr esto. Hablando de la asertividad, cómo uno habla, cómo uno se expresa, ¿qué tanto tiene que ver el dicho el lenguaje crea realidad? ¿Es realmente así? Absolutamente, Como absolutamente, uno se habla y cómo uno va en la vida. totalmente. Y ahí, volviendo al tema de los actos del lenguaje, porque yo te hablé solo de los juicios, ¿sí? Pero las declaraciones, por ejemplo, son vitales dentro de la comunicación. Las declaraciones, la declaración de amor, por ejemplo, o el no, que tiene que ver con los límites. Si llega mi jefatura y me dice, mira, necesito que me tengas el informe el día de mañana a las 8:30 de la mañana en mi oficina, y yo digo, ok, voy a ver si lo logro, ¿te fijas? Es ambiguo, es ambiguo. En vez de decir, no, no puedo tenerlo a las 8:30 de la mañana, pero sí a las 9:30. ¿Te parece? Y desde ahí construyo acuerdos también. Exacto. Y soy específico en la comunicación, pero el no pone límites. Una mujer que es golpeada, si no dice no, no está rayando la cancha, Exacto. no está poniendo límites, está siendo permisiva en la conducta. Hasta que diga no más, probablemente lo va a seguir permitiendo. Entonces el lenguaje construye realidades con otros. Por ejemplo, el árbitro de un partido, cuando dice tarjeta roja, cambia la realidad del partido, la realidad y cambia la dinámica que se genera en la cancha. O un juez que dice culpable, cambió la realidad para aquella persona y para su entorno. La declaración de amor, cuando uno dice te amo, te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Que yo lo pongo mucho en los cursos, pero dos amigos, hombre y mujer, que se conocen hace mucho tiempo y tienen una excelente relación de amistad. Y si un día uno de los dos llega a declararle su amor al otro, le dice, mira, la verdad, Rodrigo, es que yo te amo y quiero estar contigo. Cambia inmediatamente la realidad. Sí, Existen dos posibilidades. que funcione O que la relación de amistad llegue hasta ahí. Sí. ¿Sí? ¿Te fijas? Entonces, el lenguaje construye realidades. Por lo tanto, también no solo impacta a mi entorno hacia afuera, sino que también a mí mismo. El cómo me hablo. Muchas veces cuidamos las palabras con otros, pero poco las cuidamos con nosotros. Entonces, esto mismo de yo no voy a ser capaz, yo no soy suficiente, si voy a hablar en público, no voy a estar a la altura, o el síndrome del impostor también. También. Entonces, desde ahí, claramente impacta en el resultado que voy a tener.
Y además el cerebro tiende a actuar como en un bucle eterno, así como no soy capaz, entonces no puedo hacer esto, entonces no, entonces pa, 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 pa. Exactamente. Y si uno no toma acción para parar eso, probablemente te tira para abajo, te tira para abajo. Bueno, y otra cosa que me parece muy interesante es el lenguaje, obviamente, propiamente tal, de lo que uno, bueno, piensa en palabras y después cuando lo expresa con la voz, como que toma más sentido. De hecho, me acuerdo el Nico Mazú cuando decía nada es imposible, él lo gritaba y lo decía. Claro. Y eso, al decirlo, no solamente pensarlo, al decirlo, como que te retroalimenta y tú mismo decir, "No, vaya, puedo. Todo Exactamente. totalmente lo contrario cuando uno internamente dice, no soy capaz o quizá esto no es para mí, sin ni siquiera como verbalizar lo contrario, sino pensarlo, solamente pensarlo. Y muchas veces eso te juega muy en contra. Ujú. Claro, los pensamientos de alguna forma moldean nuestra identidad y construyen nuestro mundo emocional también. Totalmente. Entonces, finalmente es el pensamiento que gatilla la emoción y la emoción impacta en la acción, pero el gatillante viene desde lo que estoy pensando, Exacto, finalmente. exacto. Entonces hay que estar muy consciente del lenguaje interno, del lenguaje con otros, de nuestros pensamientos, porque impactan directamente en nuestro mundo emocional. Y respecto a lo que estábamos hablando recién, alguien que no sabe qué es el síndrome del impostor, qué es y cómo lo podemos nosotros, nos podemos dar cuenta que estoy sufriendo ese síndrome del Ujú. impostor. La percepción, la autopercepción es de que no soy capaz, de que no soy suficiente, de Es- que no voy a estar a la altura. Y a pesar de que incluso mi entorno me diga que soy muy capaz, yo no creo ser suficiente. Y por lo tanto, si me plantean un desafío, o incluso si alguien me dice, ¡ay, qué bien lo hiciste! claro. Y es como, no, si no fue para Mm. tanto, ¿no? El, y claramente se dice, según la estadística, que las mujeres sufrimos mucho más el síndrome del impostor que los hombres. Y esto se puede percibir, de hecho, en los ambientes laborales. Como que la mujer siente que no es tan capaz para ciertas tareas, siendo Y por que lo tanto se resta, ¿te probablemente la fijas? Y sociedad dejo también de influye. aportar desde ahí. Y dejo de aportar. O tenemos una actitud muchas veces un poco más sumisa frente a el género opuesto, digamos. Y esto se puede ver desde la corporalidad o de los desafíos que asumimos en el día a día y nos restamos y volvemos nuevamente a nuestro diálogo interno y cómo eso impacta nuestros resultados. Pero hay test, la verdad, yo no los conozco, pero sé que los hay, donde tú puedes medir si realmente tienes un alto o síndrome del impostor o bajo. Y lo que dice la estadística es que las mujeres sufrimos más del síndrome del impostor. Por ejemplo, con tu alumno o las personas que hacen asesoría, ¿cómo te das cuenta que ellos tienen el síndrome del impostor? Porque ellos están partiendo con un proyecto de emprendimiento y se empiezan a cuestionar cosas, o también su lenguaje corporal, su forma de hablar, su lenguaje, las cosas que expresan, lo transmite. ¿Cómo Mira, se podría? honestamente yo no podría Ellos tienen que darse decirte, cuenta. yo no podría decirte que alguien o alguno de mis alumnos sufre el síndrome del impostor, ¿no? Es como más bien la autopercepción que uno tiene de no voy a ser suficiente, no voy a estar a la altura, o porque a mí, porque a mí me llamaron para hablar en ese seminario, como qué puedo aportar yo. Claro. Y siendo que tengo todos los conocimientos y todas las habilidades y competencias para estar ahí, pero no lo creo, no lo creo. Y me lo cuestiono y me auto boicoteo desde ahí. Y por lo tanto dejo pasar oportunidades también, porque esto no es para mí, a mí no me corresponde. Hay otros que saben mucho más que yo, ¿te fijas? Y desde ahí, insisto, dejo pasar oportunidades. Ahora, sí lo que yo puedo percibir
en los alumnos y que me lo plantean incluso directamente, tiene que ver con, y que me preguntan mucho, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos genera miedo al hablar en público? Tiene que ver con lo mismo, que estamos expuestos. Cuando yo expongo, de alguna forma me expongo también. Y el estar expuesto puede ser que alguien perciba justamente que no tengo las competencias o habilidades para estar acá. Es sentirse vulnerable. Sí, es sentirse más que vulnerable, claro, podría ser. Lo que pasa es que la vulnerabilidad también tiene un lado positivo. Pero Claro, es sentirse expuesto, ¿no? Me hacen una pregunta y ¿qué pasa si no la sé? Si no estoy a la altura y si me equivoco y si me quedo en blanco Pero eso y también, si me olvido. eso también tiene que ver, me imagino, mucho con la validación. Con la validación. Porque tiene que ver con el sentido de pertenencia, también algo que es inherente al ser humano. Todos queremos ser parte de, todos queremos ser aceptados. Es como parte esencial que lo plantea Maslow en la pirámide de Maslow, ¿no? El ser aceptado, Exacto. el ser querido, el ser valorado. Y eso también tiene que ver mucho con nuestra sociedad. Y hay un libro muy bueno que habla, para entender cómo llegamos al contexto actual, de Yuval Harari, de Sapiens. No sé si lo has leído, un libro como No, pero lo he escuchado. muy bueno. Entonces dice cuál es la diferencia entre por qué el ser humano o los monos, entre comillas, nosotros dominamos el planeta, es que nosotros podemos trabajar en comunidad. Entonces, por ejemplo, él ponía la situación de que en un estadio, no sé, es reunir a 70.000 monos. Imposible que estén tranquilos, obviamente van a estar cada uno por la suya y van a estar todos locos. Pero si uno junta en un estadio de fútbol 70.000 personas viendo a otros seres humanos, todos estamos muy tranquilos viendo el espectáculo. Y eso probablemente también tiene mucho que ver con lo que estamos conversando, que nosotros trabajamos en comunidad, entonces nuestra día a día o nuestra vida tiene mucho sentido al vivir en sociedad, y la sociedad en sí tendemos y pensamos que siempre nos está eh, como observando, y nosotros tenemos que validarnos para la sociedad. Y ahí hago otro enganche con un tema que es clave, que es el contexto actual con las tecnologías. Imagino también influyen mucho en cómo nosotros nos hablamos, sobre todo, por ejemplo, no sé, redes sociales, en cuanto a... También tiene su lado positivo, obviamente, pero probablemente si hay personas, o sobre todo gente más joven escuchando, ellos se dan cuenta que tienden a compararse más con otras personas que antes no ocurría, porque probablemente hace 50 años atrás, con suerte sabíais que ocurría al otro lado del mundo, y no estáis en constante como atención a lo que están haciendo otras personas que probablemente quizás en tu área le está yendo entre comillas mejor, porque eso es bien subjetivo. ¿Cómo influye la tecnología en cómo nos hablamos, la comunicación, la validación? Es que, claro, efectivamente, si estás muy centrado en las tecnologías, sobre todo para los creadores de contenido, para los influencers, probablemente tienes que, como dice Nico Orellana, no sé si has escuchado a Sí, Nico Orellana, sí, pero él dice, no tienes que seguir a nadie exacto. para no caer en la comparación Mm. y para no perder tiempo tampoco mirando lo que hacen otros, porque de ahí nuevamente dejamos de conectar con nuestras fortalezas y empezamos a compararnos con otros y a conectar desde la escasez de lo que hace el otro y que lo hace tan bien y yo no lo hago y cómo lo podría hacer y tampoco estás potenciando tu fuerte, tus talentos, por tratar de moldear, por tratar de seguir otros patrones que no son propios. Termina siendo una mala copia, Exacto. finalmente, Sí. de otros. Entonces, yo diría que no hay que contaminarse con las redes, más allá de la tecnología, porque la tecnología es fantástica hoy en día. Y nos permite hacer videos dinámicos, en fin, ocupar la misma inteligencia artificial, o sea, tiene un montón de beneficios, pero el consumir redes
el estar todo el tiempo comparándote con otros genera frustración, genera incluso depresión, se dice. Por lo tanto, evitarlo, creo. No sé, yo tampoco lo recomiendo. Totalmente de acuerdo. De hecho, varios emprendedores que he conocido como ley tienen el no compararse, porque desde ahí se genera mucha frustración, porque todos los procesos son distintos. Entonces, si vivo comparándome con otros, nunca voy a vivir mi propio proceso. Y eso también no tiene que ver mucho con la autoestima. Si tengo una autoestima sana, probablemente no me comparo tanto versus que tengo una autoestima quizá un poco más inestable. Yo siempre digo, esto es percepción mía, que la autoestima es como una escalera, que uno va subiendo peldaño a peldaño hasta llegar a un cierto piso. Entonces, cuando uno llega a un piso, probablemente esa autoestima está más arraigada a uno, más sana, que probablemente estoy en los peldaños más de abajo. Entonces, cuando uno va, y al final la autoestima, me imagino que también tiene que ver mucho con reforzamiento positivo de una de las cosas que va haciendo y cómo uno sentirse orgulloso de uno mismo, no de otras personas ni compararse con otras personas, sino mirar hacia atrás, ver las cosas que uno ha hecho y en base a esas cosas, o de hecho, si pasaste un bajón, mirarte tú cómo pasaste ese bajón y sentirse orgulloso de ese mismo episodio y cómo lo superaste. Entonces yo creo que también quizá la autoestima va muy asociado a eso, o ¿cómo lo ves tú? Claro, va asociado a tu experiencia de vida, a tus creencias que generalmente se forjan durante la infancia. Pero tiene que ver mucho con el refuerzo positivo, con el celebrar los logros Exacto. también. El ir pasito a pasito, el ponernos metas realistas en el proceso, en el camino. Porque si me pongo una meta que es lejana, me va a generar frustración y probablemente también puede llegar a afectar mi autoestima. Y dejo de observar el pasito a pasito y todos los pequeños logros que me van conduciendo a esa gran meta. Y probablemente esa es la esencia de lo que hablamos un momento, la curiosidad, seguir como las cosas que a uno realmente le gustan, y esas cosas no se perciben a largo plazo de, no sé, 10 años, sino en el momento, en el instante, estar presente, viviendo, disfrutando lo que uno está haciendo, y ahí obviamente el pasito a pasito te lleva a distintos lugares. Exacto. Exacto, por lo tanto ir definiendo pequeños hitos. Por ejemplo, yo en la oratoria, en mis talleres también, les digo a los alumnos, trata de centrarte en una sola cosa a la vez, porque si te vas a centrar simultáneamente en el control de los gestos, en el control de las muletillas, en el contacto visual, en el desplazamiento, en la postura, en ritmo, intensidad, emoción, es agobiante. Exacto. Y digo, ¿por dónde parto? Y lo hago todo mal, ¿te fijas? Pero si trabajo, por ejemplo, en un par de presentaciones, voy a poner foco solo en tomar conciencia de lo que comunico a partir de lo no verbal, de los gestos, postura. Voy trabajando una sola cosa a la vez y voy celebrando los logros. Y finalmente voy evaluando el proceso, desde cómo inicié a cómo he ido avanzando. Pero si es todo simultáneamente es para volverse loco y finalmente digo, no, yo no sirvo para esto, ¿no? Yo no tengo el don de la palabra, nunca lo voy a hacer bien. Y se genera frustración y baja la autoestima. Y eso mismo que también es del contexto actual. Ser multitarea es como casi está bien visto, hacer muchas cosas a la vez, estar pensando en muchas cosas, hago esto, versus tener foco y una cosa a la vez. Exacto. ¿Cómo ves tú eso? Que se promueva de cierta línea como el multitarea. Yo siempre he pensado que hacer cosas multitarea no se logra a profundidad en lo que uno está haciendo, o más conciencia o Y aprender. pierdes productividad probablemente porque no vas a lograr hacer nada, nada bien. De hecho, hay un principio básico dentro de la comunicación que tiene que ver con la percepción. No podemos poner el foco en forma y fondo simultáneamente. Siempre nos vamos a perder algún detalle.
Entonces, yo diría que más que multitarea, yo diría quizás el concepto no es multitarea, sino que ser multidisciplinario, pero poniendo foco En una cosa. en una cosa a la vez. Pero tengo la capacidad quizás de ponerme en diversos roles, ¿sí? Y hoy en día, sobre todo cuando hablamos de colaboración, yo puedo aportar en distintos roles dentro de la organización y ser multidisciplinario y jugar quizás, como diría, no sé, en un partido de fútbol, podría jugar en distintas posiciones. Y es importante que yo aprenda a jugar en todas las posiciones idealmente. Quizás voy a brillar más en una, pero cuando me necesiten en otra, voy a estar disponible para hacerlo. Y voy a desplegar finalmente otras fortalezas, otros recursos. Pero el multitarea pierdes Claro, productividad, pierdes foco, pierdes efectividad finalmente. tu mente es muy dispersa. Claro, te va a costar administrar los tiempos también. Y respecto a lo que estamos hablando hace un momento, que era conectar los puntos hacia atrás, que a uno le hace mucho sentido. Tú partiste siendo actriz. ¿Cómo fue el proceso de estudiar teatro, pasar por todo lo que eso conlleva, hasta ahora dedicarte a ser experta en comunicación? ¿Cómo tú conectas esos puntos ahora mirando hacia atrás? Yo, bueno, desde muy chica se me metió la idea en la cabeza de que quería ser actriz. Y yo siempre lo he contado, a mí en el colegio me daba miedo hablar en público. Tuve una mala experiencia y fue determinante para mí. Me ponía roja o incluso si hacían una pregunta, yo era poco participativa, me restaba, o si tenía ganas de preguntar algo, no lo preguntaba, prefería hacerlo en privado para no exponerme. Pero me gustaba mucho esto de la actuación, me gustaba mucho. Entonces era más fuerte que yo, sentía una pasión. De hecho, mi mamá me cuenta que siempre estaba disfrazándome y actuaba porque me metía en un personaje. Entonces salía de esta Francisca que era tímida, Claro. y entraba en este personaje y desde ahí me transformaba. Eso me llevó a estudiar actuación. Se me metió esta idea en la cabeza y afortunadamente tuve el apoyo de mi madre, porque los padres en general se resisten Sí, cuando uno les dice que quiere ser actor o actriz. una carrera no En este tradicional. país Sí. es complejo. Pero tuve el apoyo porque mi madre siempre vio en mí esta pasión. Estuve en talleres de teatro y eso también me ayudó a tener mayor autoconfianza y probablemente a mejorar mi autoestima desde ahí. Estudiar actuación fue complejo, no fue fácil. Bonito proceso, lo disfruté mucho. Hice teatro mucho tiempo y a mí lo que me movía era el teatro. Me encantaba esto de estar en vivo. Trabajé en televisión un tiempo, no me gustó la experiencia y por esas cosas de la vida empecé a capacitar a ejecutivos en el desarrollo de estas habilidades de comunicación. Un psicólogo me invitó a trabajar con él y me dice, tú como actriz les puedes enseñar cómo utilizar la voz, cómo utilizar el cuerpo, para que puedan presentar, hablar en público. Y me encantó. Y yo dije, este es el camino. Este es el camino. No era yo estar arriba del escenario, sino que era acompañar a otros. Y cuando yo veía que les empezaban a crecer alitas y que ya empezaban a tener mayor confianza y seguridad, yo decía, esta es mejor que el aplauso, ¿no? Espectacular. Es muy gratificante desde ahí, cuando tuve esos avances en otros. Hice talleres de teatro en empresas también mucho tiempo, y como eran procesos largos, yo veía personas que llegaban muy tímidas a estos talleres y justamente iban a estos talleres como para tener confianza y mayor soltura, y salían, eran otras personas, otras personas. Entonces, eso yo creo que fue lo que me movió y dije, este es el camino, este camino tiene corazón.
Y desde ahí me empecé a dedicar a trabajar con organizaciones en el desarrollo de estas habilidades. Y me encanta. Y te Buenísimo. puedo decir que Se soy nota. afortunada en decir que me apasiona lo que hago y que me encanta. Entro en este estado de flow, se me pasa el tiempo pero volando. Y mis alumnos me dicen lo mismo. Las clases que pueden durar 4 horas cada módulo y se les pasa volando el tiempo. Y me lo dicen, se pasa volando el tiempo, porque además lo pasan bien en un ambiente seguro, donde todos están en la misma, finalmente. Y desde ahí está permitido el error, está permitido equivocarse y no pasa nada si nos equivocamos. Desde ahí tenemos un nuevo aprendizaje. Entonces, maravilloso. Algo que es común que se ha dado, por lo menos en todos los invitados hasta ahora, que todos los que han venido aman lo que hacen y también es mucho más fácil de transmitir lo que ellos aman a otras personas Claro. y los contagian. Entonces yo creo que eso es esencial como para uno también estar en estado de flow cuando uno hace lo que le encanta. Claro. Y Y si te no, pagan. y te pagan, o sea, Lo que el sueño del te pibe. gusta. Sí. Claro. Y respecto a los mismos talleres que tú haces con tus alumnos, ¿qué importancia tiene? Porque hablamos del lenguaje y el lenguaje no verbal, como el corporal, la postura del cuerpo. Ellos, en general, ¿eso es el punto más débil o es uno de los puntos que algunos tienen también bien desarrollado? Es relativo, yo te diría. Pero el cuerpo nos delata. Como te decía al comienzo, todo comunica y la postura corporal habla mucho de nuestro mundo interno también. Ir Entonces, erguido o ir agachado. exactamente. Y desde las posturas más cerradas, que de alguna forma también nos generan mayor inseguridad, mayor nerviosismo, a diferencia de las posturas más abiertas, de expansión, como dice Amy Cuddy en su charla TED, cuando uno se siente seguro, empoderado, uno tiende a expandirse, el cuerpo se expande, se abre. Un pavo real, cuando quiere demostrar poder, orgullo, expande el plumaje. Y pasa en los animales también. Y es un patrón que Amy Cuddy postula en su charla, que incluso se repite con personas no videntes de nacimiento. Increíble. Está en el cuerpo, está en el disco duro, por decirlo, en el ADN, ¿no? No es una conducta que uno imite. Entonces, naturalmente, cuando uno habla con propiedad, cuando uno está convencido de lo que está diciendo y cuando uno además domina y le apasiona el tema, el cuerpo se expande. Pero eso lo podemos intencionar y lo podemos trabajar también, haciéndolo consciente. El cambio no solo es desde adentro hacia afuera, sino que también desde afuera hacia adentro. Podemos moldear esta identidad a partir de lo corporal. Entonces, claro, hay mucha gente que tiene muletillas físicas también, pero son inconscientes. La gente en general, las personas, somos poco conscientes de nuestra corporalidad y Absolutamente. de cómo nuestra corporalidad puede llegar a afectar nuestros estados anímicos. Entonces, lo importante es, que lo vemos en mis programas, es hacerlo consciente. Ese es el primer paso. Ese es el primer Sí, paso, sí. hacerlo consciente. O sea, de hecho uno pensaría qué distinto es conversar o partir, que sea una presentación, como mucho, o sea, con un cuerpo más decaído o no con la energía o el énfasis que debería tener. Quizás la atención se puede captar, probablemente, pero si eso es sostenido en toda la presentación, no va a tener quizás la eficacia o la claridad del mensaje que se quiere transmitir. Claro, hay varios elementos. Lo que yo siempre también promuevo es que las personas traten de ser un poco más exageradas de lo habitual al hablar en público. Ya, perfecto. Exageradas en términos de volumen, en términos de gestos, en términos de inflexiones de voz. Cuando las personas hacen este ejercicio, sienten y piensan que están siendo exageradas, y incluso hay personas que me dicen, Fran, estoy gritando.
Pero tú le preguntas a la audiencia si se ve exagerado y dice, no, se ve con más energía, se ve con más entusiasmo. Y eso es lo que se transmite. Las emociones son contagiosas. Por lo tanto, si yo parto con bajo nivel de energía, quizás muy nervioso, con algo de miedo y dubitativo, mi audiencia lo pasa mal también. Y dice, pobrecito, pobrecita, que termine. Claro, Lo está es pasando una angustia. pésimo. Claro. Pero si yo parto con energía, la gente inmediatamente conecta y se energiza también con el mensaje, con el orador. Entonces, finalmente volvemos a lo emocional. El tono emocional es clave. Lo que no quiere decir tampoco que yo esté todo el tiempo arriba y con una energía desbordante, porque necesitamos, esto es como una montaña rusa, pasar por distintas emociones y desde ahí hacer vivir también a mi audiencia distintas emociones. Por ejemplo, si necesito conectar desde la reflexión, cambia mi tono de voz también. Las pausas, los silencios son claves. Quizás bajo la intensidad en términos de ritmo, bajo el volumen. Pero luego si necesito movilizarlos, vuelvo a subir el volumen, cambia la corporalidad, te fijas, cambia el ritmo, voy a hablar un poco más rápido probablemente. Entonces, es importante ir pasando por distintas emociones. O sea, va muy ligado también el énfasis, la voz, la entonación, el lenguaje no verbal con emociones, con conectar ciertas emociones que uno quiere transmitir. Exactamente. Y, Claro, y hay oradores que probablemente eso les fluye con naturalidad porque lo manejan, porque lo han entrenado, pero insisto, se entrena, se trabaja. ¿Cómo, por ejemplo, podemos, si queremos transmitir una idea y esa idea tiene los distintos condimentos de varias emociones y transmitirla de manera como clara? Tiene que mucho que ver con lo que estamos conversando, como pasar por las distintas emociones, que sea además dominio del lenguaje, dominio de lo que se va a hablar, conocimiento de eso. ¿Qué otras cosas se podrían agregar o mejorar para transmitir una idea clara? Porque además muchas veces tenemos reuniones y muchas cosas divagan, no Nos llegamos a un vamos por punto las concreto, claro, entonces al final, de hecho uno puede decir, bueno, entendieron esto y la gente dice que sí, pero en realidad no te dice que no porque tú soy el jefe, entonces tenéis que ser, además, como, no sé, me imagino tener una idea, pero saberla transmitir muy concretamente, pero con un grado de emoción que pueda transmitirse a otra persona, porque si no, si es muy plana, puede que no se entienda o no, la gente no te tome atención a lo que estáis diciendo. Claro, es que ahí son varios elementos, ¿sí? Pero lo primero tiene que ver con el relato, con la construcción del relato, que también es fundamental, porque yo puedo dominar un tema muy bien, pero puedo divagar de igual forma y me puedo ir por las ramas y porque lo domino tanto me extiendo y quiero contarlo todo o caemos en la maldición del conocimiento muchas veces que uno cree que la audiencia domina el tema de igual forma, entonces usamos abreviaturas complejas, un lenguaje complejo, poco amigable y eso distancia de la audiencia. Entonces, lo primero, estructurar el relato, hacerlo simple. No sé si has escuchado la regla de 3, que es un concepto muy potente en comunicación. No. Se usa desde la Biblia, por ejemplo, desde las Escrituras, por ejemplo, la Santísima Trinidad, Dios Padre, está compuesta, digo, por 3, ¿no? Dios Padre Todopoderoso, Jesús, el Espíritu Santo. Si te fijas en la literatura, tenemos los 3 mosqueteros, los 3 chanchitos. En el cine también está presente siempre la funciona regla de 3. Sí, claro. Sí, claro. Porque se dice que las personas somos capaces de memorizar realmente bien 3 datos. Por lo tanto, si tú quieres convencer a tu audiencia, aplica la regla de 3.
De hecho, cuando uno dice 1, 2, toda la gente espera el 3. Claro, Que está el como 3. muy incorporado. Lo tenemos muy incorporado dentro de la literatura, en el mundo del cine, en todas partes. Piensa, la bandera de Estados Unidos tiene 3 colores, la de Chile también, la de Francia y la de Italia. Los cubiertos son 3, cuchara, cuchillo, tenedor. Sí. En general es transversal, digamos. De hecho, el discurso que llevó a Obama a ganar las elecciones, Yes, we can. Uno de los discursos más significativos de la historia, más emotivos también, y que lo llevó a ganar las elecciones, la Revolución Francesa. El lema es igualdad, fraternidad, libertad. Entonces, el partir estructurando un relato con una idea central. ¿Cuál es la idea más importante que tú quieres que tu audiencia recuerde? Una idea, un mensaje clave. Esa idea que tú quieres que se lleve grabada a fuego. Y luego define 3 argumentos o ideas que sostengan esa gran idea. 3, no más de 3. De hecho, el discurso de Obama, Yes, we can, está estructurado de esa forma. Parte desde el yo, donde cuenta su historia, la historia de sus antepasados, de su familia, cómo llegaron a Estados Unidos. Desde ahí evoca emociones en la audiencia, conecta con la audiencia. Lo hace ver más humano también, más cercano. Luego habla del nosotros. En el nosotros apela a los valores comunes con la gente de Estados Unidos, con las personas. Valores compartidos. Y luego cierra con el ahora. Yo, nosotros, ahora. Y el ahora es el llamado a la acción, donde los moviliza para que vayan a votar. Y fue increíble lo que logró. Logró ganar las elecciones con un 70%. Logró movilizar a jóvenes que jamás habían votado, pero porque sentían que se venían tiempos distintos. ¿Te fijas? Entonces, funciona desde ahí. Lo primero entonces es estructurar bien el relato. Una vez que tengo estructurado el relato, uno debe hacer el ejercicio. Por ejemplo, en teatro, cuando uno prepara una obra de teatro, tienes que memorizar un guión completo. Y uno, no sé, la gente quizás piensa que uno ensaya un par de veces y listo, se sube al escenario. No, son meses de preparación, son meses de memorizar, de practicar, practicar, practicar. Pero se hace un ejercicio previo que se llama trabajo de mesa con el director y los actores, donde tú estudias el guión para entender a profundidad cuáles son las emociones que hay detrás de las palabras y que necesitamos en el fondo transferir y encarnarlas después sobre el escenario. Y tú vas subrayando qué emoción aparece en cada frase, por ejemplo, en cada idea del guión. Y luego tratas justamente de encarnarla arriba del escenario. Entonces, lo mismo al hablar en público. Uno debiera hacer el trabajo de estructurar muy bien el relato con todos los ingredientes necesarios y luego, ¿qué emoción quiero hacer sentir a mi audiencia? ¿Y cómo los voy a llevar hacia allá? Claro, hay veces en que las personas me dicen, pero Fran, yo trabajo temas áridos o muy técnicos o muy complejos, pero siempre hay algún momento en el que tú puedes conectar con tu audiencia y que puedes hacer fácil de entender aquello que es complejo. Porque si no lo puedes explicar en simple, no lo has entendido lo suficientemente bien. Y esa es la característica de todo experto también. Pero eso se prepara. Exacto. Se trabaja estratégicamente. Ahora, respecto a eso mismo, y conecta inmediatamente con las cosas que están ocurriendo hoy en día, que el storytelling es como algo que casi se está trabajando a nivel multidisciplinario en distintas áreas, porque al final, o sea, si uno empieza a estudiar la historia desde los tiempos de nuestros antepasados,
cómo se aprendía algo lo más fácil posible contándote una historia. Cuando estábamos viendo, no sé, en las cavernas te contaban la historia del mamut y los niños aprendían de eso y probablemente sabían cómo tener cuidado, cómo atacar al mamut, cómo cazaban. Eso al final en nuestro día se mantiene, pero obviamente con el contexto actual. Entonces, ¿qué importancia tiene el storytelling para nuestra profesión? ¿Cómo también nos ayuda a transmitir ideas? ¿Y cómo lo podríamos desarrollar o trabajar? ¿Cuál es la esencia del storytelling? Es contar historias, básicamente. Y como bien lo dijiste tú, la manera de transferir el conocimiento era a partir de las historias, de los relatos, y sigue estando presente. ¿Sí? Las historias crean identidad también, construyen realidades también. Es un filtro, finalmente, también de lo que yo quiero transmitir y cómo lo quiero transmitir a partir de mi historia. Y la historia es incuestionable. Yo podría cuestionar argumentos, por ejemplo, si no son muy sólidos, si no son muy robustos. Tan preciso. ¿Sí? O un dato yo lo podría cuestionar, pero una historia no la puedo cuestionar, porque tiene que ver con tu realidad, con tu forma de percibir el mundo. Por lo tanto, desde ahí no lo puedo cuestionar. Las historias son efectivas porque evocan emociones, porque apelan a nuestro cerebro límbico. Y se dice que para comprometer a las personas a la acción, necesariamente necesitamos evocar alguna emoción. Por lo tanto, un buen canal para lograr conectar emocionalmente son las historias. Y también es un buen canal para hacer simple aquello que es complejo. Las historias, los ejemplos, las anécdotas, las metáforas funcionan muy bien. Hay un modelo que yo llamo las 3E, que esto es al construir apoyos visuales. Enuncia, que es tu mensaje, explica y ejemplifica. Y si puedes ejemplificar aplicándole storytelling, tanto mejor. Fíjate que yo hago ese ejercicio en los talleres, cuando me doy cuenta porque observo qué es lo que pasa en la audiencia. Entonces, si alguien está exponiendo adelante y cuenta una historia, inmediatamente aquellos que están distraídos en el teléfono o en otra cosa, mira, porque las historias logran captar la atención, logran atraer al público. Ahora, una historia tiene que también ser utilizada de manera estratégica, porque quiero instalar una idea en la audiencia. ¿Te fijas, por ejemplo, la historia que cuenta Obama de sus antepasados en el discurso, y que es real, que su historia, que es incuestionable, digamos, logra transmitir también ya los valores de Estados Unidos, el país de las oportunidades. Y él lo dice incluso directamente. Como sus padres, sus abuelos, que eran muy pobres y que vivían en casas con techos de paja, logran finalmente enviar a sus hijos a la universidad y logran darles una buena educación, y en este país donde todo es posible para todos de igual manera. ¿Te fijas? Entonces logra entregar un mensaje, logra movilizar, logra conectar desde ahí. Y respecto a eso mismo, el storytelling es clave y obviamente lo podemos manejar de distintas maneras. Otra vez escuchaba que estaba la ley de los 15 minutos, que era probablemente si a ti te toca ver una película de 2 horas y la película es mala, pero aguantaste, llegaste hasta el final de la película y resulta que el tipo que era el héroe, faltan 15 minutos para que termine la película, se da vuelta todo y al final el tipo era el villano y termina, no sé, destruyendo todo y al final quien salvó a todos fue el villano, entonces se da vuelta todo y tú dices, oye, la película es increíble. Solamente porque los últimos 15 minutos fueron buenos. Es como cuando uno va al estadio y va a un partido de la selección chilena. 90 minutos. 80 minutos fueron pésimos.
no sé, pues el otro equipo hizo 2 goles, Chile va perdiendo 2-0, faltan 10 minutos, lo da vuelta y termina ganando 3-2. En los últimos 15 minutos se dio todo esto, entonces el partido increíble. Y también tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Si uno hace una historia como quizás que parte lenta y termina muy arriba, la gente va a decir increíble. O la presentación, que también ocurre. Respecto a eso mismo, el storytelling y el contexto actual, ¿cómo se relaciona con la marca personal? Que también es un tema que está muy vigente y la marca personal en la práctica, ¿cómo se relacionan con nuestra historia? Que también yo creo que siempre ha existido la marca personal, solamente que ahora tiene este nombre y se usa también para diferenciarnos de la empresa. Entonces, ¿cómo la marca personal la podríamos considerar parte importante de nuestro trabajo y nuestra profesión? ¿La marca personal o las La historias? marca personal, ¿cómo la vamos? O sea, obviamente el storytelling va asociado también, me imagino, a la marca personal. Como uno contar desde su trabajo cierta historia ¿Mm? y cómo también tu historia, entre comillas, de cómo llegaste a la profesión, al trabajo que estás haciendo, se relaciona. Claro. Entonces, la marca personal, ¿cómo, E cómo la incluso podríamos abordar? en las entrevistas de trabajo, más allá de hablar de tus logros profesionales o tus competencias o habilidades, una buena historia te permite justamente transmitir esos logros, esas competencias, esas habilidades. Yo no digo, yo soy súper eficiente o soy Claro. súper productivo, ¿te Mm. fijas? Pero probablemente si te cuento una historia donde queda claro que de manera eficiente ha alcanzado ciertos logros y sobre todo sobrellevando ciertos obstáculos en el camino, yo digo, esta persona está preparada entonces para este desafío. ¿Sí? Es capaz de administrar sus emociones, es eficiente, es capaz de cumplir o sobrellevar, por ejemplo, las dificultades. Entonces, yo no tengo que decirlo, sino que lo muestro a partir de una historia. Y eso es súper potente a la hora de comunicar en cualquier ámbito. Y tiene que ver con tu huella, y tiene que ver con tu marca personal, tiene que ver con tu estilo, con aquello que es propio en ti. Ahora, muchas veces a las personas les cuesta identificar sus propias historias. Entonces, me ha pasado que me dicen, Flor, pero es que no tengo nada interesante que contar. Siempre tenemos algo y no tiene por qué ser una historia rimbombante y Claro. muy... No necesariamente. Justamente las buenas historias son aquellas que son simples, donde cualquiera se puede identificar con ese relato. Me puede pasar a mí, como le puede pasar a Rodrigo, como le puede pasar a Camila. A todos nos puede pasar. Son universales. Entonces, las historias son simples, es el día a día, es lo cotidiano, ahí están. De hecho, Matthew Dix, que escribió un libro muy interesante que se llama Storyworthy, él dice para los líderes, armarse una bitácora, escribir todos los días, hacer el ejercicio de escribir todos los días que hice durante el día. Y te vas a dar cuenta que está lleno de historias, está lleno de historias que podrían ser memorables. Eso también es como un set de storytelling que uno podría asociar a su marca personal. Claro, claro. Y son una conversación que tuve con alguien en el pasillo, pero cambió algo Exacto. en mí. Las historias siempre debe haber algún cambio, positivo o negativo, pero tiene que haber una transformación. Algo pasó en mí Claro. distinto, que me Estaba en el hizo punto A, clic y fui que al puede B. ser, claro, te fijas, no tiene por qué ser un cambio brutal y esto cambió mi forma de ver el mundo. No, no, es algo simple, pero que me hizo sentido, que me hizo cambiar la perspectiva, que me hizo ver la vida desde otro ángulo o cambiar la metodología de trabajo, lo que sea. Pero tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Y luego, en el fondo, estructuro la historia con los eventos que me llevaron a esa transformación.
Lo que tú decías antes, de pronto los últimos 15 minutos fue cuando, wow, es el clímax de la Claro. historia. Ese es el clímax. Es cuando esto es como inflar un globo, ¿no? Tú empiezas a inflarlo, 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 y cuando esto está a punto de estallar y de romperse el globo, viene el desenlace, el cómo se resuelve aquel clímax, aquel conflicto. Respecto a eso mismo, y me parece muy interesante la charla TED que diste, y hablabas como utilizar el miedo como combustible para hablar en público. Me gustaría que me comentaras cómo esa experiencia de una charla TED, primero, porque obviamente es complejo sintetizar mucho en 15, 20 minutos, transmitir una idea y hablar el contenido de esa charla. ¿Qué es? ¿Cómo uno puede usar el miedo como combustible? Porque a la vez, probablemente uno de los miedos más grandes que tenemos los seres humanos es hablar en público, por lo que hablamos un rato de la validación y todo lo que eso implica. Entonces, ¿cómo se aborda eso desde el miedo? Y obviamente conocer cómo es dar una charla TED, qué implica. Fue un trabajo largo de preparación. Fue el reconectar también con parte de mi historia, conectar los puntos, como tú decías, porque uno quiere contarlo todo. Claro. Y de hecho, a Brené Brown, una de las mejores charlas TED, para mí al menos, que habla sobre la vulnerabilidad. Ella estudió 20 años la vulnerabilidad como concepto, 20 años haciendo investigaciones sobre vulnerabilidad. Y ella, su gran mensaje es que para ser vulnerable hay que tener coraje, hay que ser valiente. Entonces, cuando a ella le invitaron a dar su charla TED, le dijeron, bueno, tú tienes 20 minutos. Y ella dice, pero ¿cómo voy a traducir 20 años de investigación en 20 minutos? Es imposible. Y fue lo más desafiante. Y yo creo que es lo más desafiante para todos, ¿no? Los que tenemos o nos invitan a hacer una charla TED. Primero, síndrome del impostor. Claro, ¿no? charla TED. ¿Por qué yo voy a hacer una charla TED? Claro, hay gente que probablemente maneja más o son referentes en este tema que yo. Pasa. Y luego está esto y que le pasó, ojo, a Brené Brown también, ¿no? Cuando ella cuenta en sus entrevistas, el por qué yo voy a hacer esta charla. Y luego está el cómo logro transmitir en 20 minutos máximo una idea. De hecho, hay un presidente, no recuerdo si fue Lincoln, creo que sí, que él decía, dime que tengo que hablar, no sé, 1 hora y me preparo en 15 minutos. Dime que tengo que hablar 20 minutos y necesito prepararme quizás en un día. Dime que tengo que hablar 5 minutos y necesito 3 días para prepararme. ¿Sí? Muy buena analogía. Es más complejo. Exacto. Sí. Porque tienes que, como las capitas de una cebolla, ¿no? Llegar al centro, que es lo más importante, desechando aquello que no me ayuda o que no aporta el mensaje que quiero transmitir. Ese trabajo bonito es interesante. Ahí yo apliqué la regla de 3, por ejemplo. Partí primero desde la historia, pero luego me centré en 3 claves para trabajar justamente el miedo y transformarlo en un combustible. Nuestro cuerpo, y lo cuento en la charla, es como una fábrica de emociones. Muy similar a lo que dice Amy Cuddy, pero yo me centro en un estudio de Susana Block. Podemos fabricar emociones a partir de nuestra corporalidad y de ciertos patrones efectores que tienen que ver con la respiración, por ejemplo, tensión o distensión del cuerpo. ¿Sí? Entonces, ese miedo que estoy sintiendo, probablemente intencionando otra emoción, lo puedo transformar. Esa es una forma, a partir de lo corporal. Y luego es la interpretación. ¿Te fijas? Porque yo digo, me da miedo esto. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que estoy interpretando de esa situación?
¿Qué es lo que estoy interpretando de tener que exponer, de tener que hablar en público? Interpreto que voy a ser juzgado, que voy a... Y de las bases. Ya, entonces ir a la base, ¿cómo interpreto? Porque son los pensamientos, como te dije hace un momento, los que gatillan ciertas emociones. Entonces, si yo me permito tener ese tipo de pensamientos de que esto no va a funcionar, de que no va a estar a la altura, de que no va a resultar, probablemente el resultado va a ser nefasto. Ya está condicionado por mis pensamientos. Entonces, si yo cambio el diálogo interno, si hago una interpretación distinta de la emoción, centrándome en aquello que está dentro de mi ámbito de control, no lo que no puedo controlar. Lo que no puedo controlar, lo suelto finalmente. Desde ahí, yo puedo cambiar la interpretación y cambiar mi estado anímico también, y cambiar mi emoción. Yo puse el ejemplo en la charla de la montaña rusa. A mí me da pánico, de verdad. Me gusta, pero me asusta. Claro. Nos pasa a todos, ¿no? Me gusta, Sí. pero me asusta. Sí. Te da miedo. Y uno siente que se le aprieta el estómago y que hoy que termine, pero lo estás disfrutando también al mismo tiempo. Es placentero porque uno lo interpreta como placentero, a pesar de tener síntomas del miedo. O el minuto que te vas a subir y que estás arriba o que ya está a punto de salir, está toda esa adrenalina ahí, pero interpreto que lo voy a disfrutar y por eso lo hago, si no, no lo haría. No me expondría a hacerlo. ¿Te fijas? Lo mismo pasa. Si finalmente el cambio que tenemos que lograr hacer siempre es mental. Y respecto a eso mismo, ¿cómo podemos o qué tanto influye en el lenguaje, en nuestra confianza, tener ciertos hábitos para que eso ayuden? Por ejemplo, la lectura. ¿Qué tanto influye leer, tener conocimiento diverso o de nuestra área, leer? De todas las áreas. No solo de nuestra área, te diría. Es fundamental. Porque todos los puntos conectan, siempre. Todo conecta. Y eso me permite contar historias de mejor manera, ser más efectivo, me permite ampliar el vocabulario, el lenguaje, me permite también hacer analogías, poner ejemplos. Exacto. Que quizás son de otro ámbito, pero son funcionales para el mensaje que quiero transmitir. Y respecto a una serie, una película o un libro, ¿qué recomiendas tú? Que veas en esa pieza de arte como un ejemplo de comunicación o un referente de comunicación. Ay, a mí me gusta la serie Mad Men, me encanta. Tremenda serie. Sí, buena. Tremenda serie. El personaje, cómo logra conectar y está asociado al marketing, la publicidad y como era antiguamente. Pero ahí aplica historias. Sus mejores comerciales en el fondo eran comerciales emotivos donde contaba una historia, donde no te vendían un producto, sino que te contaban una historia que te movilizaba a comprar el producto. Muy buena serie. Libros tengo varios. Bueno, está Chris Anderson, que es el libro de las charlas TED, por ejemplo. Luego está Carmín Gallo, que su libro se llama Habla como un TED o Hable como un TED, que también es un muy buen libro. Tenemos Storyworthy, que lo recomendé, que habla sobre storytelling, de Matthew Dix. Sí. Tengo varios libros, la verdad. Charlas, siempre recomiendo ver la de Amy Cuddy porque es una muy buena charla sobre el lenguaje no verbal. Brené Brown, yo digo, esa charla hay que verla sí o sí porque es una clase magistral de oratoria, además. Y porque nos demuestra que los introvertidos pueden ser tremendos comunicadores, tremendos oradores. Nos ayuda a derribar ese mito. De hecho, muchas veces personas me dicen, Fran, yo soy tan introvertido y me cuesta hablar en público. Es un mito, es un mito. Ya sabemos que el hablar en público es una habilidad que se entrena. Por lo tanto, si eres introvertido o extrovertido, eso no debiera limitarte, no debiera ser una limitante. Obama
era absolutamente Tremendo orador. introvertido, Sí. pero introvertido, muy Increíble. introvertido, con grandes habilidades sociales, pero muy introvertido, y uno de los mejores oradores. Entonces, Brené Brown, yo digo, es una clase magistral porque ella, siendo introvertida, tiene un despliegue sobre el escenario impresionante. Y ella logra pasar de una emoción a otra. Yo recomiendo, más que su charla TED, recomiendo su charla en Netflix, que ahí se dio el gusto de hacer la charla de 1 hora. Ahí está más completa. Es lo mismo, Y es pero tremenda igual. Es una tremenda charla. buenísimo. Y logra mantener la energía, por ejemplo. A mí una serie clásica que me gusta mucho es Breaking Bad. Ah, es la Y mejor serie de la historia. es de la historia. Sí, Sí, de hecho está como sí. rankeada de las mejores. Y hay una escena que es increíble, que es la temporada 5, que llega Walter White con los nuevos como dealers o vendedores, y él le dice como, say my name, como que di mi nombre. Y hay un silencio que es magistral, porque es como el clímax de todo el proceso de evolución del personaje hasta llegar casi como el capo de los capos que habían en ese lugar. Entonces, como que ese diálogo, bueno, hay varias series que tienen diálogos increíbles, películas también muy buenas, Pulp Fiction o Claro. Inception. Claro, pero Breaking Bad es una muy buena serie porque te fijas que evento positivo, evento negativo, Exacto. evento positivo, evento Sí. negativo y un cambio, una transformación brutal del personaje. Sí, Brutal. sí. Entonces te mantiene cautivo Todo. toda la serie. Y parte bien y termina bien. Y eso es muy difícil. Como series como Game of Thrones, por ejemplo, También. que tú dices, claro, y el final absolutamente inesperado donde Sí. se desdibujan todos Todo. los personajes y Sí. todo lo buena que fue, Sí. muere al Es final. como ese meme de que hay un caballo y le empiezan a dibujar perfecto el caballo y después como que termina la cola ya horrible, así como parten dibujando muy bien y termina pésimo. Claro, claro. Y muchas veces nos quedamos con el postre, porque la entrada pudo estar increíble, el plato de fondo estuvo maravilloso, pero si el postre estuvo malo, uno se queda con la percepción de que fue todo malo. Exacto. Entonces hay que cuidar todos los tiempos Exacto. dentro del relato, dentro de las historias. No solo el final tiene que ser memorable. El enganche Todo también. el relato. Todo. El enganche es clave. Sí. Es clave. Fran, y para ir terminando, que ha sido una charla muy interesante, súper diversa, que hablamos de varios temas. ¿Qué consejo le podrías dar tú o bien qué hábitos podría partir haciendo una persona que hoy en día, después de escuchar este podcast, quiere desde ya comenzar a mejorar su comunicación? ¿Qué le podría recomendar? Ujú. Primero, atreverse, porque tu valor no tiene que ver con tus miedos, sino que tiene que ver con tu capacidad de superar tus miedos. Entonces, dar ese pasito, el atreverse. No pasa nada si uno se equivoca, no pasa nada, da lo mismo. Entonces, romper esa barrera inicial del miedo o del nerviosismo, aquello que me limita. Luego, un buen ejercicio para mí es grabarse en video. Siempre funciona. Son pequeñas prácticas sostenidas en el tiempo, prácticas efectivas sostenidas en el tiempo, lo que nos llevan a conseguir grandes resultados, y eso es como cualquier hábito que uno quiera incorporar o cualquier aprendizaje que uno quiera incorporar. Práctica. Entonces, grabarse en video, chequear sin audio, por ejemplo, toda la parte corporal, la comunicación no verbal. Luego puedo grabar notas de voz desde el teléfono. Notas de voz sin video, solo las notas de voz. Todos los teléfonos tienen esta aplicación. Las notas de voz te permiten chequear si estás haciendo los énfasis, por ejemplo. Entonces luego escuchar el audio sin ver el lenguaje corporal, por ejemplo. Entonces voy aislando lo que es corporal con lo que es vocal. Luego, trabajar lo que tú dices, leer en voz alta, también es muy importante. Cuando uno le lee un cuento a un niño, uno juega con la intención, Claro, con la imaginación. emoción, para captar la atención del niño. Lo mismo debiera pasar con los adultos. Por lo tanto, leer, por ejemplo, una presentación, leerla en voz alta.
dándole intención. Pensando cómo la voy a exponer. Exactamente. E incluso uno podría imprimir el guión de la presentación y hacer ese trabajo. En esta parte quiero invitarlos a la reflexión, porque las emociones no tienen por qué ser hacer reír o llorar. No, tenemos un campo diverso de emociones, despertar la curiosidad, invitarlos a la reflexión, movilizarlos a la acción a partir de despertar un deseo, por ejemplo. Entonces, hacer este ejercicio. Luego, trabajar las pausas. Por eso la lectura también es importante, el respetar la puntuación. Me permite hacer pausas. Chequear las muletillas. En vez de llenar los espacios con el que hace que nos veamos dubitativos y con poco dominio del tema, Silencio. pausa. Hago una breve pausa mientras organizo las ideas mentalmente y luego voy con la siguiente idea. Pero te fijas que todo es un trabajo consciente. Si tú mantienes estas prácticas en el tiempo, vas a ver grandes resultados. Y probablemente cuando empieces a ver resultados, tu autoconfianza sube inmediatamente, tu autoestima sube, porque eres capaz, porque lo puedes hacer. Fran, un gusto que hayas aceptado la invitación, todo increíble la charla, súper diversos los temas que tocamos, siempre enfocándonos en la comunicación y de todas maneras le va a servir a mucha gente y a todos los que queremos mejorar nuestra comunicación. Así que Fran, espero que sí. muy Que agradecido. así sea. Muchas Que así gracias sea. a ti. Súper. Un abrazo. Un abrazo.